Hablemos de lo que tiene que ser el campo de un país. Tenemos 22 millones de hectáreas cultivables en Colombia. Colombia tiene cerca de 22 millones de hectáreas de potencial agropecuario. Y hoy estamos utilizando Y si mucho, sembramos entre 6 y 7 millones de hectáreas. menos de 7 millones de hectáreas. La pregunta es, ¿qué se necesita para desarrollar ese potencial? Lo que estamos proponiendo es invertir en el campo. Se necesita el incentivo para invertir en el campo, porque quien va a desarrollar una inversión en el campo necesita mucha liquidez. Los inversionistas están bastante preocupados por las elecciones en Colombia, Luis, porque ven unas cosas muy que podrían ser unos focos de peligro muy importantes. Yo no sé si ustedes se acuerdan que hace unos días el candidato Gustavo Petro publicó un trino hablando sobre un documento de JP Morgan que hablaba sobre el programa económico de Sí, claro, lo recordamos. y él dijo que la comunidad internacional tenía mucha confianza en el programa de Gustavo Petro. Sí. Y lo triste acá, Luis Carlos, es que el candidato Gustavo Petro no tiene ningún problema en aprovecharse que muchas personas en Colombia desafortunadamente no entienden inglés, no saben inglés y no pudieron leer ese documento. Sí. A mí me llegan esos documentos porque ese es mi trabajo. Luis Carlos, Sí. ese documento en ningún momento dice que JP Morgan está tranquilo con el programa de Gustavo Petro. Lo que dice es que la Explícanos, ¿qué dice el institucionalidad... documento, Alberto? Usted que ya lo leyó bien. El documento dice lo siguiente, dice que hay mucha preocupación porque las propuestas fantasmagóricas que hace la campaña del presidente, del candidato Gustavo Petro, no se explica de dónde vendría esos recursos para pagar eso. Déjenme darle un ejemplo. Sí. Solamente emplear a todas las personas que no logren conseguir empleo, como dice el programa del candidato Petro, costaría 42 billones de pesos. ¿Se acuerda lo que le pasó a Colombia, Luis Carlos, cuando trataron de levantar Claro. 20 billones hace un año? Claro. Imagínense dónde diablos vamos a sacar 42 billones. Solamente esa parte del programa. Y no hemos hablado ni siquiera del ingreso mínimo vital, de las pensiones adicionales, de todo el gasto público adicional que quiere hacer el candidato, etcétera. Entonces lo que dice JP Morgan es que no hay en ninguna parte del programa está explícito cómo se va a financiar eso. También habla muchísimo de los cambios a nivel de pensiones, en los cuales JP Morgan dice que hay muchísimas entes muy relevantes alrededor de Colombia y en el mundo que están con mucha incertidumbre sobre los efectos que tendría esas reformas. Déjeme darle un ejemplo, Luis Carlos. ¿Qué pasa en Colombia con el mercado de capitales si se acaban los fondos privados? ¿Qué pasa con toda esa cantidad de dinero que está invertido en bonos de infraestructura, de acciones, de bonos del gobierno? O sea, ¿qué pasa con ese desarrollo que se logró en el mercado de capitales si hay un cambio Sí. en el sistema pensional? Pues eso se desaparece del todo. Pero Alberto, venga, Pero permítame una cosa. Aquí el punto clave es que usted, que conoce esos documentos, y lo sé porque durante mucho tiempo los intercambiamos. Usted me los mandaba a mí, yo se los mandaba a usted. Usted lo que está diciendo es que Gustavo Petro está mintiendo. Que es todo lo contrario a lo que Petro dice. Le está mintiéndole en la cara a los colombianos. Así, eso es lo que está diciendo. Y JP Morgan lo que termina diciendo es lo siguiente, que piensa que por la institucionalidad de Colombia, por los checks and balances, como dicen en Estados Unidos, Sí. los contrapesos institucionales, que probablemente, y como el Congreso está claramente, o sea, si Petro gana las elecciones, el Congreso no va a estar con Petro a menos de que logre alianzas con los partidos tradicionales, que esa situación va a obligar a Gustavo Petro a bajarle a la agresividad a sus programas. Eso es lo que dice. Y por último dice lo siguiente, que también cree, y esto lo dice JP Morgan, que ojalá el candidato Gustavo Petro no caiga en la tentación de declarar una emergencia económica, porque eso generaría mucho nivel de estrés financiero
en los activos colombianos. Eso es lo que termina diciendo JP Morgan. Eso es lo que dice ese documento y no dice en ninguna parte que el programa de Gustavo Petro es un buen programa o que no genera ningún nivel de estrés. Y si estoy diciendo una mentira, Luis Carlos, que me caiga un rayo en la cabeza en este instante. No, pues es muy fácil, hay que leer el documento. Yo tengo que decir que yo lo leí y me dio la misma impresión que usted. La misma impresión que usted desde el principio. Desde el principio. Es una interpretación equivocada. ¿JP Morgan no va a salir a decir nada de su experiencia? JP Morgan lo que hizo fue Digo, sobre el trino. Contestó, sí. No. JP Morgan no. Yo creo que hay un tema ahí también de los analistas con los abogados del banco que no los dejarían jamás hablar al respecto.